El día de hoy nos hace el honor de acompañarnos Fernando Gómez, quien es doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Economía y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, de CONACYT. Se especializa en sistemas de complejidad económica, emprendimiento y desarrollo regional. Como investigador del Instituto para el Desarrollo Regional, ha liderado diferentes proyectos con empresas y gobiernos relacionados con planes de desarrollo, análisis de diversificación productiva y creación de clústeres industriales. Actualmente es profesor y coordinador técnico de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey. Cedemos la palabra a Fernando para que nos comparta la información que nos tiene preparada. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por su interés en esta plática. Tenemos 40 minutos en los que quiero compartir con ustedes algunos de los principales insights de este enfoque llamado complejidad económica, que precisamente está dando pie al diseño de políticas públicas que pues impulsen el desarrollo de la región, ¿no? Principalmente utilizado en el impulso de regiones con mucho rezago. ¿Cómo planeé esta sesión? Básicamente cinco apartados en estos 40 minutos que tenemos para platicar, y como ya lo comentaron, al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. Empecemos por el primer apartado, ¿no? Aquí, primero quisiera que veamos el contexto del desarrollo. Para nadie es nueva noticia que regiones crecen de forma diferente. Una gran diversidad y diferentes ritmos a los cuales crecen los países, ¿no? Tenemos países de primer mundo altamente industrializados, donde la productividad es muy alta, y después tenemos países de media tabla, como es el caso de México, y países que vienen más rezagados en este ritmo de crecimiento. Pero llevado a un nivel más, digamos, haciendo una focalización adentro de los países, vemos que incluso en las regiones que componen estos países tenemos tasas de crecimiento y de bienestar muy diferentes, ¿no? En el caso de México, lo que están viendo ustedes es el PIB per cápita, sin incluir la parte petrolera, de los estados, ¿no? De 1980 a 2018. Entonces, vemos incluso dentro de los mismos países ritmos. Por ejemplo, en esta gráfica ustedes pueden ver que en el año 2018, pues Nuevo León crecía casi, o tenía un PIB per cápita 4.9 veces superior al de Chiapas, ¿no? Entonces, dentro del mismo país tenemos realidades diferentes, tenemos Méxicos diferentes. Eso por un lado. Tratando de entender esto, pues nos referimos a cuál puede ser la causa principal que da a estas diferencias en las productividades de la región, ¿no? Y si analizamos la mayor cantidad de teoría económica existente, pues vemos que casi todos coinciden de cierta manera con un factor clave de la productividad: la tecnología. Básicamente, la tecnología, a través de los diferentes modelos que explican el desarrollo económico y el bienestar, juega un papel importante tratando de explicar por qué se dan estas disparidades. Pero entendamos primero, pues, qué es la tecnología, ¿no? Y por qué nos sirve para crear productos, servicios de mayor valor agregado. Básicamente, dentro del enfoque de complejidad económica, la tecnología se explica a través de tres tipos de conocimientos, ¿no? Tenemos los conocimientos embebidos en los productos a través de herramientas, puede ser un teléfono celular, una computadora, que nos permiten ser más productivos, crear más valor o gastar menos recursos en la producción de bienes y servicios. Después tenemos conocimientos embebidos en códigos, es decir, en libros, en manuales, que fácilmente transportan ese conocimiento de un lado a otro. Y finalmente hay un tipo de conocimiento muy particular, ¿no? Que es el know-how, es decir, el conocimiento tácito de las cosas, lo que sabemos hacer, ¿no? Y en ese sentido, ahí viene la complicación de la difusión de la tecnología, de la difusión del conocimiento y por ende la dificultad de ciertos países o ciertas regiones
de crear mayor desarrollo, de producir cosas de mayor valor. ¿Cuál es la dificultad? Si nos referimos a los conocimientos embebidos en productos, a los productos tecnológicos, pues tal vez sea relativamente sencillo transportarlos, ¿no? Si un día queremos poner una planta automotriz en cierta región del país, pues posiblemente podemos transportar todas las maquinarias que se requiere para ensamblar un auto. También, muy posiblemente, podamos capacitar o dar los conocimientos a través de manuales a los trabajadores, por ejemplo, y todo el conocimiento que se requiere para producir ese producto. Pero el know-how es difícil de transportar, es difícil de transferir, porque el know-how se entiende como el conocimiento basado en la experiencia, es decir, lo que repetidamente estamos haciendo y perfeccionando a través del tiempo es solamente a través de esta mecánica que nos podemos hacer expertos en realizar este tipo de actividades, ¿no? Piensen ustedes en un médico posiblemente se pueda capacitar a través, leyendo todos los libros de medicina que puedan existir, posiblemente puede hacer su práctica médica con mejores herramientas tecnológicas, pero muy difícilmente un médico, si quiere ser cirujano o especializarse en cierto tipo de cirugía, este conocimiento tácito solamente se lo va a dar la repetición constante de esta actividad, ¿no? Y en ese sentido, viene el enfoque de complejidad económica. ¿Qué es la complejidad económica? La complejidad económica reconoce el know-how, se diversifica y se especializa cada vez más. ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes se remontan a épocas antiguas, pues había personas, filósofos, gente muy culta, capaz de dominar diferentes áreas del conocimiento, desde la filosofía, la poesía, la pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente es muy difícil. El conocimiento y el know-how se ha especializado tanto que requerimos de personas especializadas en cierta área muy específica, pues para poder desempeñar cierta actividad. Pero adicionalmente, esta diversidad de know-how, cuando actúa de forma coordinada, cuando se diversifica el trabajo, por ejemplo, y cuando conjuntamos estos diferentes tipos de know-how, podemos crear cosas de mayor complejidad, cosas de mayor valor. Piensen ustedes en una orquesta, ¿no? Sería muy difícil que una persona pudiera tocar todos los instrumentos, entonces cada persona especial, cada músico especializado en su instrumento permite crear música más compleja, ¿no? En cierto sentido. Esto transportado a la economía, ¿cómo se ve? Lo que se quiere inferir a partir del enfoque de complejidad económica es precisamente medir la cantidad de know-how que existe en los países y en las regiones. ¿Cómo podemos inferir esa cantidad de conocimiento productivo o capacidad productiva que existe en las regiones? Lo podemos inferir a partir de lo que saben hacer. Y los productos que exportan son un buen proxy de lo que sabe hacer las regiones, ¿no? Si las regiones exportan cierto producto es porque son competitivos internacionalmente y por ende pues poseen ese know-how, ¿no? Entonces, a nivel internacional, este enfoque parte de identificar en qué se especializan los países, ¿no? En qué se especializan para saber qué tipo de know-how poseen. Ahorita ustedes están viendo el caso de México. Esta es su matriz de exportaciones del año 2000. Si ven, bueno, México de antemano, les comento, ocupa el lugar 20 en el índice de complejidad económica a nivel mundial de 133 países, ocupa el puesto 20. ¿Cómo se ve una matriz de exportaciones del país que ocupa el primer lugar en 2017? En este caso es Japón. Vean cómo se especializa, se diversifica en más productos y se especializa en productos que requieren mayor know-how, mayor tecnología y por ende mayor conocimiento. ¿Cómo se ve el último lugar del índice de complejidad económica? Vean, se ve así. Y es muy común que los países con bajo económico pues tengan una matriz similar de exportaciones, es decir, el know-how acumulado
en la gente que habita estos países, pues es muy escaso. Ahora bien, déjenme pasar ya de forma puntual a la parte más técnica del todo. Primero, ¿cómo se mide esta cantidad de conocimiento productivo en el país, en los países? Básicamente partimos de dos medidas que pueden resultar bastante simples, pero que aportan una explicación muy rica y un enfoque muy particular al análisis de desarrollo económico. Primero, identificamos la diversidad de los productos en los que cada país está especializado, es decir, a través de una fórmula de especialización, de un índice de especialización, podemos inferir en cuántos productos un país está especializado, ¿no? En ese sentido, la medida de complejidad de ese país viene dado en primer lugar por la cantidad de productos en los que se especializa. Es decir, un país más complejo seguramente tiene mayor know-how y por ende está especializado en una mayor cantidad de productos. Pero esta métrica quedaría muy corta para tratar de inferir la complejidad del país. También le damos un atributo a los productos en los que se especializa. En este sentido, los productos también requieren una métrica y esto se llama ubicuidad. Es decir, lo que tratamos de medir con los productos es si es un producto que requiere mayor know-how, mayor tecnología o mayor conocimiento, seguramente es producido por pocos países, ¿no? Y en ese sentido, cuando conjuntamos las métricas en un proceso iterativo de diversidad e ubicuidad, logramos desarrollar el índice de complejidad, logró desarrollar el índice de complejidad económica por Hausman e Hidalgo, investigadores de Harvard y del MIT por allá del año 2007, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de este índice? En primer lugar, a través de varios artículos, el principal les digo que data de 2007, pero se han desarrollado muchos artículos y muy específicos en cada país. El índice de complejidad económica logra explicar con mucha significancia el desarrollo económico de las regiones y el desarrollo futuro que se podrían esperar en los países, ¿no? Y también está muy asociado con el bienestar y con el ingreso per cápita que existe en esos países. Y más recientemente, el índice de complejidad económica, han salido artículos que lo relacionan con desigualdad. Por ejemplo, los países con mayor complejidad económica tienen índices de Gini más bajos, ¿no? Entonces, el índice es muy rico para explicar este tipo de divergencias que existen. Pero no solamente eso, y creo que es donde podemos profundizar un poco más en la sesión. A través de red, es posible identificar o se pudo definir cómo se ve el espacio de productos que existen a nivel internacional. Es decir, se puede calcular la proximidad de estos conocimientos productivos entre sí y se puede ver cómo los países evolucionan con mayor probabilidad desarrollando actividades o sectores industriales que están más próximos a las actividades en las que ya están especializados. ¿Qué significa esto? Pues posiblemente que para un país o una región que está ya especializado en el sector automotriz, pues es más probable que pueda desarrollar sectores muy conectados como el aeroespacial, u otro tipo de sectores que requieran capacidades productivas similares. ¿Cómo se ve esta evolución de las capacidades? Veamos un ejemplo, ¿no? Tenemos dos países, Tailandia y Ghana. En su origen, podríamos decir que si analizamos los años de escolaridad, por ejemplo, en nuestros países, podemos ver que incluso Ghana tenía mayor nivel escolar en los años de estudio, ¿no? Y Tailandia estaba muy rezagada. ¿Qué pasa cuando analizamos estos países a través del espacio de producto? Seguramente en Tailandia desarrollaron cierta política industrial que les permitió diversificar esos conocimientos productivos. Si seguimos la trayectoria, en 1965 se veían de esta manera.
para 1970, Tailandia, en la parte superior de lo que están viendo ahorita, se van prendiendo los foquitos de las industrias que empiezan a desarrollar. Y si se dan cuenta, son industrias que están muy próximas a lo que actualmente, bueno, en ese momento tenían ya desarrollado. Entonces, esta evolución se va dando a través del tiempo, es una evolución que toma tiempo, pero definitivamente se tienen que desarrollar políticas públicas, políticas industriales para que se logre esto y lleguemos a un nivel de desarrollo económico. ¿Vale? Entonces, actualmente así se ve la evolución a través del tiempo del PIB per cápita de estos dos países. Entonces, en este sentido, hasta aquí, lo único que hemos dicho es que el desarrollo económico de las regiones y el bienestar de ellas depende de cómo evolucionan las capacidades y los conocimientos productivos, ¿no? Y en ese sentido, estas capacidades se adquieren desarrollando industrias que están más próximas a la región. Ahora, ¿qué hemos hecho en el TEC de Monterrey? ¿Qué estamos enseñando en las clases, por ejemplo, de desarrollo económico? Y cómo hemos aplicado esta metodología al caso de México. Permítanme platicarles un poco. En los últimos 5 años nos hemos enfocado en tratar de analizar las capacidades productivas que poseen los estados, principalmente los estados del sur de México, que son los que presentan los rezagos más importantes en el crecimiento económico y el bienestar. A través de la misma metodología, a través de las métricas de diversidad y equidad, logramos desarrollar los índices de complejidad partiendo de saber o conocer las estructuras económicas de los estados. Lo que están ustedes viendo, por ejemplo, es la estructura económica de Nuevo León, tomando como base los censos económicos de 2014 y la variable de trabajadores o de empleos en cada actividad económica. Actividad económica, nada más para ponerlo en el contexto, es el nivel más desagregado al que se encuentran los datos económicos en México, ¿no? Entonces, si ustedes observan la estructura económica de Nuevo León, lo que estamos diciendo es que la mayor parte de los trabajadores en Nuevo León se dedican al sector manufacturero. En segundo lugar, de forma muy importante, viene comercio al por menor y después se encuentran distribuidos por ahí en otros sectores las personas. Pero si se dan cuenta, la matriz o la estructura económica de Nuevo León pues es muy rica. De hecho, Nuevo León es el estado que en los últimos 15 años ha salido en el índice de complejidad económica en primer lugar. ¿Cómo se ve un estado del sur? Un estado menos desarrollado. Analizando su estructura económica, vemos que la mayor parte de los trabajadores o el empleo que se genera en un estado como Chiapas están en el sector de comercio al por menor, ¿no? Y principalmente, si ustedes ven en el recuadro superior izquierdo, la gran mayoría de las personas que trabajan en ese sector, ¿a qué se dedican? A tiendas de la esquina, actividades de bajo valor agregado y por ende de baja remuneración, ¿no? Entonces por ahí empezamos a hilar la idea de por qué es importante desarrollar capacidades productivas para en actividades económicas más complejas y de mayor valor agregado. ¿Cómo se ve el índice de complejidad económica de los últimos 15 años que les platicaba hace un momento? Se ve de la siguiente manera. Si se dan cuenta, la complejidad económica nos vuelve a reiterar esta noticia o nos confirma esta noticia de que tenemos dos Méxicos. Tenemos un México en el norte con estados con crecimiento del PIB muy importante a niveles de países industrializados, pero tenemos también una región del sur muy rezagada, muy poco compleja, con actividades e industrias de bajo valor agregado. ¿Qué más podemos ver? Pues es importante el índice de complejidad económica porque a través de diversos artículos que se han publicado en México y en el extranjero, se vuelve a confirmar la importancia del índice para explicar las tasas de crecimiento de los estados y de la región, ¿no? Aquí tenemos unas gráficas que nos permiten ver esta relación. Pero más importante, ¿qué estamos haciendo en el TEC para aplicar esta tecnología? Nosotros desarrollamos al interior del TEC
precisamente el espacio de capacidades productivas de México. Es decir, lo que ustedes están viendo en este caso son las 883 actividades económicas que se desarrollan en México y sacamos la probabilidad o la proximidad que existen en estas capacidades, ¿no? De esta manera encontramos hallazgos, o tuvimos hallazgos muy similares a los que el enfoque a nivel internacional ha planteado. Tenemos zonas zonas de actividades económicas donde la complejidad es muy baja, como se ve en la parte inferior izquierda, y zonas más conectadas de mayor complejidad económica, ¿no? Ahí lo que se está resaltando en color, los nodos en color, se refieren a las actividades manufactureras. Y en ese sentido, ustedes pueden ver por el tamaño, el nivel del nodo, el nivel de complejidad de las actividades. Y en un país como México, que sabemos que es muy manufacturero, las actividades más complejas, pues ciertamente se refieren a ese sector y son las que se interrelacionan más en el centro del espacio. Pero ¿para qué nos sirve esto? Fuera del enfoque, ¿para qué nos sirve esto de forma aplicada para el diseño de política pública y de política industrial para el desarrollo de las regiones? Primero, nos ayuda a entender cómo se relacionan estas capacidades. Por ejemplo, haciendo un zoom en la herramienta de redes, podemos ver, por ejemplo, que en el sector petrolero, pues evidentemente actividades del tipo de servicio de levantamiento geofísico, manejo de residuos o perforación de pozos, son actividades muy conectadas porque normalmente se desarrollan en el mismo lugar de forma muy próxima, ¿no? Entonces, la primera inferencia por ahí es que este tipo de análisis lo que nos permite es empezar a diseñar políticas de clusterización, políticas de clúster industriales. Por ejemplo, si ustedes quisieran desarrollar una nueva industria en una cierta región, primero tenemos que partir de qué capacidades existen y segundo, qué capacidades que rodeen a la industria, ¿no? Que rodeen a la industria que queremos desarrollar para que ésta sea competitiva y se pueda desarrollar de forma eficiente, ¿no? Entonces, en primer lugar, podemos identificar esto. Segundo, identificamos las capacidades de diversificación que tienen las regiones. Lo que ustedes están viendo es precisamente este mismo análisis de redes del espacio de capacidades productivas para México, pero solamente señalando en puntos azules las actividades en las que el Estado de Nuevo León está especializado. Como ustedes pueden ver, Nuevo León está casi especializado en el total del espacio productivo, ¿no? De ahí que sea el número 1 en complejidad económica en México, ¿no? ¿Cómo se ve de forma comparativa con un estado del sur? Vamos al estado de Chiapas. Si lo vemos en el espacio de capacidades productivas, Chiapas está especializado en la región menos compleja y menos interconectada del espacio, ¿no? Ustedes pueden ver en azul, en el centro, muy pocas actividades productivas desarrolladas por el estado de Chiapas. Ahora, la falta de desarrollo económico a través de los últimos 15 años se ha podido explicar a través de esto. Cuando vemos este espacio de capacidades productivas a través del tiempo, podemos darnos cuenta que en los últimos 15 años los estados del sur del país no han evolucionado sus capacidades, es decir, no han podido especializarse en nuevas capacidades. Y esa es la clave del desarrollo, esa es la clave que sustenta el enfoque de complejidad económica. Para desarrollar las regiones tenemos que desarrollar nuevas capacidades, tenemos que incrementar los conocimientos, acumular más conocimientos de mayor complejidad y eso es lo que da el desarrollo. Producir más de lo mismo no incrementa este desarrollo económico. Y lo mismo hacemos para los otros estados del sur. También pueden ver que Oaxaca comparte mucha similitud con el estado de Chiapas. Entonces pues, vemos cómo se está transformando en el espacio de capacidades productivas, pero también al mismo tiempo vemos las oportunidades de diversificación y sofisticación productiva que tienen los estados.
Y esto, evidentemente, con métricas que salen de este análisis. En este caso, lo que ustedes están viendo es una métrica de distancia de capacidades, es decir, qué actividades están menos distante para desarrollar para cada uno de los estados, ¿no? Dadas las capacidades que ya tienen acumuladas. Si ustedes pueden ver, pues que hay una relación, para el caso de Nuevo León, las actividades más complejas que se miden a través del eje vertical y la distancia que se mide en el eje horizontal. Para el caso de Nuevo León, es más factible desarrollar actividades de mayor complejidad porque ya se encuentra ubicado en el espacio más complejo, ya se encuentra especializado en las actividades más complejas. Pero para los estados del sur, es una relación positiva entre la distancia y la complejidad de las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que le resulta un poco más distante o va a requerir de más capacidad para desarrollar las actividades más complejas y dar un brinco al centro del espacio de capacidades productivas. Entonces, ¿qué rescatamos de esto? En primer lugar, que es un reto desarrollar las regiones del sur. Segundo, que requerimos de políticas públicas basadas en el lugar, adaptadas al lugar. Es decir, cada estado e incluso cada región al interior del estado requiere de políticas públicas estratégicas que tomen en cuenta las capacidades existentes. Ahora, para terminar, en la última parte, quiero hablar de los siguientes pasos. ¿Qué sigue en este análisis de complejidad económica que estamos desarrollando en el TEC de Monterrey? Hemos logrado aterrizar, incluso caracterizar los municipios del país, precisamente desarrollando el índice de complejidad económica municipal, ¿no? Entonces, para el último censo que se tiene, que es 2014, hemos logrado analizar al interior de los estados se encuentran sus municipios. Por ejemplo, lo que están ustedes viendo es el estado de Oaxaca con sus más de 500 municipios. Y lo que podemos ver a simple vista es que incluso al interior de los estados existen divergencias en los conocimientos productivos que poseen. Principalmente las capitales de los estados donde se concentra mayor gente, donde se concentran mayores conocimientos, pues resultan con un nivel de complejidad mayor, pero existen zonas muy rezagadas que requerirían estrategias muy específicas. Como les he comentado, parte de la identificación de lo que se sabe hacer, es decir, lo que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, para el municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, tenemos y hemos analizado la estructura económica tanto de producción como de trabajadores a nivel municipal. Y si se dan cuenta, ¿por qué este municipio puede salir tan rezagado o tan bajo de complejidad? Pues porque la mayor parte de su estructura productiva está dedicada a actividades de bajo valor agregado que lo pueden identificar en esta visualización con el color del recuadro, ¿no? ¿Qué estamos logrando hacer con este tipo de análisis? Estamos tratando y desarrollando herramientas de toma de decisiones que nos permitan identificar precisamente este cuadrante estratégico a nivel municipal. Es decir, podemos ir con un gobierno estatal, podemos ir con empresas, podemos ir con gobiernos municipales a plantearles el diseño de políticas públicas muy específicas tomando en cuenta las características de la región y del municipio. Lo que ustedes están viendo aquí es nuevamente la medida de distancia en la parte, en el eje horizontal y la medida de complejidad económica en el eje vertical, y todos los puntos que ven de dispersión son las 883 actividades económicas que desarrollamos en el país. Y en ese sentido, para un municipio, el cuadrante estratégico lo que significa es cuáles son las actividades productivas que están menos distantes, dado lo que ya llevo a cabo, dada la especialización productiva que ya tengo, pero que al mismo tiempo me va a aportar mayores conocimientos, mayores capacidades productivas y know-how. Ese es el cuadrante estratégico, ese es el cuadrante que nos permite diseñar políticas industriales basadas en el lugar. Bien, para terminar mi intervención, pues simplemente algunos comentarios finales. Ya con esto, yo creo que pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas.
Como comentarios, 4 puntos nada más a resaltar de lo que quiero que se lleven de este enfoque de complejidad que a grosso modo hemos platicado en esta sesión. El primero es que debemos entender a través de este enfoque que el desarrollo económico es un problema de difusión de la tecnología. Repito, el desarrollo económico se trata de acumular conocimientos, acumular tecnología, acumular know-how, ¿no? Y en ese sentido, las estrategias y las políticas industriales que se desarrollen tienen que tener ese objetivo en mente, o como último objetivo. El segundo es que el diseño de política pública y de política industrial debe de considerar las capacidades existentes. La metodología de complejidad económica no dice o no afirma que no es posible desarrollar o dar un brinco muy importante en el espacio de capacidades productivas. Lo único que se limita a hacer es decir que existe una mayor probabilidad de que puedas desarrollar nuevas actividades si consideras las ya existentes en las regiones. En ese sentido, identificar estas estructuras económicas, esas estructuras productivas y el nivel de conocimiento que existen es el punto de partida de todas estas estrategias. En tercer lugar, las políticas que se diseñen a partir, que busquen crear mayor desarrollo, deben impulsar esta acumulación y sofisticación del conocimiento. Y aquí un punto muy importante es que no puedes vivir de las mismas industrias de las que has vivido durante todo este tiempo. Si quieres impulsar el desarrollo, tienes que acumular nuevas, desarrollar nuevas, porque solamente cuando sumamos el total de capacidades productivas de una región es que podemos crear mayor valor. Y finalmente, algo que quiero que queden muy claro de este enfoque es que para cada paciente necesitamos una receta. Es decir, necesitamos políticas públicas muy específicas. No podemos vivir el país no se puede desarrollar a partir de políticas industriales nacionales, ¿no? Que tomen un sector como referencia, ¿no? Sino que tenemos que aprovechar todas las capacidades tan diferentes que existen en diferentes regiones y adaptar estas políticas a las mismas.